Buenos días, bienvenidos una vez más. El día de hoy tocaremos los circuitos de la práctica número 7, la cual trata sobre el circuito integrado del M386. Entonces nos vamos a la parte práctica y tenemos que realizar el preamplificador. Nos dan el circuito para que lo copiemos y son los que tengo acá. Nos vamos al primero, que sería el que está acá, y luego nos dice que en la entrada de audio conectemos un generador de frecuencia con una señal de sonido y luego conectemos dos osciloscopios. Nos dan el ejemplo y aquí tengo conectado el generador de frecuencia y el osciloscopio. Entonces iniciamos la simulación y el generador de señal lo tengo a 1 voltio y 10 Hz, y después podemos ver que acá nos marca las formas de onda. Entonces, si variamos el potenciómetro, se puede observar que la única que cambia es la onda de color azul, que es la de salida, mientras que la amarilla, que es la de entrada, permanece permanente. Entonces, nos pide los voltajes en las siguientes configuraciones del potenciómetro. Al 100% tenemos 8 volts. Luego nos pide 75%. Cabe resaltar que el voltaje de entrada se queda en 500 milivolts porque, como les enseñé, ese no variaba, solo el de salida. El 75% tenemos 8 volts. En 50 en 50% seguimos teniendo los 8 voltios, y a partir del 25 empieza el cambio. Como podemos ver, la forma de onda ya no está cuadrada y tenemos 6.70 voltios, y finalmente en 0% por lógica tendríamos 0 voltios. Y efectivamente tenemos 0 voltios, y como podemos ver, la primera se mantuvo siempre en 500 milivolts. Después vamos al circuito número 2. Debe de crear la siguiente simulación en Proteus y nos dan el siguiente circuito para que lo simulemos. Este sería la amplificación, y es el que tengo realizado acá. Al igual que el anterior, nos pide que en la entrada conectemos un generador de frecuencia y luego dos osciloscopios. En este caso yo he conectado solo un osciloscopio porque con uno me era suficiente. Entonces miramos la señal, y al igual que el anterior, el generador de señal lo tengo en 1 voltio y 10 Hz. Y nos pide lo mismo que el anterior, que completemos la tabla con los siguientes valores las siguientes configuraciones del potenciómetro. Como podemos ver, esta es igual que el anterior. La única que cambia es la onda de color azul, la de salida, mientras que la amarilla de entrada se permanece siempre igual con 500 milivolts. Entonces, en el 100% nos da 3.90 voltios. Vamos a comprobarlo. Efectivamente tenemos 3.90 voltios. Y luego 75%. Tenemos 3.70 voltios. En 50 nos tendría que dar 3.40 voltios.
3.40 voltios, en 25 1.80 voltios, en 25 tenemos 1.80 voltios y obviamente en 0 obtendremos los 0 volts. Ahí está, 0 voltios. Esos serían los primeros circuitos. Y por último, el circuito amplificador de audio. Nos dice, debe crear una simulación en Proteus del siguiente circuito. Nos dan el circuito. Y es el que tengo acá. Si se podrán dar cuenta y analizamos, podemos fijarnos que el amplificador de audio está completado por el preamplificador, que es esta parte, y el amplificador, que sería lo de acá. Entonces nos pide que en la entrada de audio conectemos un generador de onda y observemos lo que sucede. Entonces he conectado los osciloscopios, iniciamos la simulación. Y al igual que el anterior, el generador de señal lo tengo configurado con el mismo voltaje y la misma frecuencia. Entonces esta sería la onda del primero y esta sería la onda que nos muestra el segundo. ¿Cómo la podemos variar? Podemos ver que si variamos el primer potenciómetro, cambia la onda de salida de acá y la onda de entrada de acá. Y esto se debe porque en este osciloscopio estamos tomando la forma de onda que nos tira este amplificador. Por eso acá cambia la primera y la segunda no. Ese sería el primer osciloscopio. Luego tenemos el segundo. No se puede ver mucho cambio. Varía un poco. Y si configuramos el primero, podemos ver que la onda se va haciendo un poco más ancha. Y aquí se hace ondulada. Aquí es cuadrada y aquí ondulada. Después nos dice que diseñemos un circuito impreso para este amplificador. Puedo utilizar para este inciso los siguientes Windows. Entonces vamos al circuito impreso. Es el que tengo acá. He agregado unas borneras para conectar el voltaje y todo lo demás lo he dejado igual y solamente otra bornera para conectar el micrófono u altavoz. Entonces vamos a la parte del PCB y así es como me ha quedado el PCB. Luego vamos a la vista 3D y así es como se miraría nuestra placa. Podemos ver los potenciómetros, los integrados, resistencias, capacitores y borneras. Así nos ha quedado la placa de este circuito. Y eso sería todo por esta práctica. Muchas gracias.